Estás escuchando Es Radio, Albacete. Ahora en Es Radio, Es la mañana de Albacete con María García. Vamos con un tema que está de plena actualidad en Es Radio. Les vamos a hablar ahora de esa propuesta de reducción de la jornada laboral. Un tema que está de plena actualidad, como decimos. El Consejo General de Gestores Administrativos en España ha hecho un estudio que yo creo que las cifras nos van a impactar bastante. La reducción de esta jornada laboral se calcula que podría costar más de 15.300 millones de euros a las pymes, a la pequeña y la mediana empresa. Un cálculo basado solo en aquellas personas que tienen el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, podría ser muy superior a ese salario en el resto de empresas. Sobre ese análisis, sobre ese estudio, hemos querido invitar precisamente hoy a los gestores administrativos de España. Ese colegio tiene una consejera y una presidenta en Albacete, que es Isabel María Motas Ortega. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, María. Bueno, vamos a hablar de esos desafíos que tienen ustedes. Posiblemente muchos de los que nos estén escuchando tienen una pequeña y mediana empresa. No sé si están ya intentando implementar o hacer esos cálculos, ¿no?, de cómo podría ser esa reducción de la jornada laboral. Según el estudio del Consejo General de Gestores Administrativos, ¿cómo sería, Isabel? Pues nada, nosotros desde el Consejo General se ha partido de un ejemplo, que sería una pequeña y mediana empresa española con 4 trabajadores y medio. Hemos cogido como si estos trabajadores cobraran el salario mínimo interprofesional para hacer un coste mínimo. Entonces, el coste de cada trabajador pasaría de 17.624 euros al año a 18.799, lo que sería un coste salarial anual de 84.600 euros. Eso supone un porcentaje de un 6,7% más para las pymes en España, a lo que le vamos a sumar el 5% más que le subieron en enero con el salario mínimo interprofesional. Eso ya supone un 12% de subida en costes salariales desde el 1 de enero del 2024 a la pequeña y mediana empresa. Y nosotros hablamos del panadero de la esquina, hablamos de la peluquera a la que tú vas a tu barrio, hablamos del centro de pilates al que vas a entrenar, que es una pequeña y mediana empresa. Entonces, bueno, pues creemos que el coste es muy elevado. Supone, como has dicho tú, 15.300 millones de euros al año, solamente contando con la repercusión del salario mínimo interprofesional, que no todos cobran el salario mínimo interprofesional, que hay mucha gente que cobra más. También hemos calculado que cada media hora que se reduce costaría al país 3.000 millones de euros en salarios. Yo creo que es una barbaridad. Creo que esto va a incentivar que la gente eche más horas extras. Cuando se llega al límite legal de esas horas extras, porque hay límites legales para horas extraordinarias, no podemos echar las que queramos, se va a llegar a una economía sumergida, y creo que eso a la larga no beneficia sobre todo a las pequeñas empresas. Yo no digo que esto no sea adaptable a otros sectores, como es el tema del funcionariado público o es el tema de las grandes empresas, que está más monitorizado. Claro. Pero las pymes yo lo veo muy complicado y nos preocupa mucho. ¿Qué medidas deberían de implementarse para de alguna forma compensar a esas empresas, ¿no?, en esos costes adicionales que estamos haciendo referencia a la reducción de esa jornada laboral? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué apuesta se debería de hacer? Pues principalmente para que el impacto se redujera, debería haber unos beneficios en el tema de los costes salariales, unos beneficios en la tributación o en las cotizaciones de estos trabajadores, porque efectivamente está muy bien, y yo lo veo que es una medida muy popular y muy buena, que trabajemos menos y cobremos más o cobremos lo mismo. Pero claro, para incentivar esta iniciativa, creo que es importante que todos pongamos de nuestra parte, no solo las empresas, sino también el gobierno que lo propone. Entonces, con unas ayudas en los costes salariales de esta reducción de estos salarios, pues sería muy importante, muy conveniente, o incluso un ajuste en el salario mínimo interprofesional, que, como hemos dicho, acaba de subir en enero. Estábamos hablando de una jornada laboral de 8 horas, pero no todo el mundo trabaja 8 horas. Hay personas que están a media jornada, o mamás y papás que tienen una reducción de jornada por situaciones familiares específicas, o cuidadores. ¿Cómo se gestionaría todo eso también, Isabel? Pues todavía no lo han definido, pero sí que desde el Consejo General y desde otras
corporaciones como la COE se ha planteado que bueno que haya una regulación especial para la gente que tiene jornada parcial o jornadas especiales. También se ha planteado que hay convenios colectivos, porque en este país no todos trabajamos 40 horas. Hay empresas que trabajan 40 horas y hay empresas que trabajan menos. Hay empresas que trabajan 40 horas en invierno y en verano tienen una reducción de jornada. Por eso siempre se ha abogado porque la reducción de 37 horas y media no fuera semanal, sino que fuera anual. Porque claro, en verano mucha gente a lo mejor trabaja menos de 37 horas y media y en invierno a lo mejor trabaja más de 40. Entonces debe ser un cómputo anual, a lo que sí es verdad que el gobierno sí que ha aceptado, pero otras muchas que no. Hay convenios colectivos que regulan las jornadas de trabajo, las horas máximas al año. Eso no se ha tenido en cuenta. ¿Qué pasa con esos convenios colectivos que son convenios entre los trabajadores y los sindicatos, que es una autonomía que se ha usado en España desde siempre? ¿Ya no valen esos convenios colectivos? ¿La ley aplasta esos convenios colectivos? Creo que la adaptación de la reducción de jornada está bien, pero debería ser más paulatina, debería ser más sectorizada y debería ser tenida en cuenta porque el ámbito de aplicación y lo que afecta a distintos sectores es muy diferente. Entonces, no se puede regular de forma general en este país porque las empresas no somos todas iguales, no somos todas grandes empresas. Cuando hablamos de economía sumergida, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son esas posibles repercusiones que hablábamos dentro de esta reducción de la jornada? Pues claro, la economía sumergida será que eches más horas y que te las paguen bajo teja. ¿Cómo quiere el gobierno limitar justo más con esta ley esta economía sumergida? Ahora aboga porque sabéis que es obligatorio el tema de las firmas cuando entras a trabajar y cuando sales, que hasta ahora en las grandes empresas era obligatorio que fuera digitalizado. En las pequeñas no, solamente se hacen en formato papel porque es lo más normal. Pues ahora quiere digitalizar esa jornada horaria a todas las empresas, incluso pymes, y que la Inspección de Trabajo tenga un acceso directo a e inmediato a esa digitalización de firmas de jornada horaria. Yo eso no lo llamo control, lo llamo un poquito más que control, ya cada uno que le ponga su adjetivo calificativo. Vacaciones adicionales posiblemente que haya que ponerle a las personas, porque si echan horas extras, ¿cómo se va a compensar? Estábamos hablando antes de jornadas que, por ejemplo, son un poquito más largas en invierno y que se compensan en verano. ¿Todo eso cómo se va a poder regular ahora? Muy complicado. Ellos son conscientes de que la adaptación de la pyme es muy difícil. De las pymes y por sectores. Porque, por ejemplo, en las farmacias que tienen obligación de abrir 8 horas, si la jornada la reducimos a 7:30 o a 7, ¿cómo se va a organizar esa farmacia con la hora y media que le falta? ¿Quién la echa? ¿La farmacéutica y se queda sola a la última hora y se entra? Es que es un tema... ¿Tendrían que contratar a una persona más para cubrir esas horas? Efectivamente. ¿Sí? O a lo mejor, como las farmacias pueden elegir entre distintos horarios, a lo mejor optan por abrir menos. Y a lo mejor... Ahora está pasando ya con algunas cafeterías y restaurantes. Cuando no te conviene económicamente porque el coste es muy elevado contratar a alguien más, lo que haces es que reduces tu jornada horaria y abres menos al público. Lo que genera que hay una demanda que no va a estar cubierta. Yo hace poco, te lo cuento como anécdota, yo formo parte del convenio colectivo, negocio el convenio colectivo de mi sector, de las gestorías administrativas, y una de las partes del sindicato quería que en verano las gestorías no pudieran trabajar por las tardes. Tú sabes, que ya te lo he dicho muchas veces, que los gestores administrativos matriculamos el 95 o el 99% casi de los coches en España. Y entonces yo le pregunté al señor que si a él le gustaba cuando se compraba un coche en julio ir por la tarde a por él, porque por la mañana estaba trabajando. Y me reconoció el caballero de UGT, que la verdad es que era un señor muy amable. Efectivamente, yo me compré un coche el año pasado, fui por él y fui a por él por la tarde en julio. Y dije, bueno, pues para que tú puedas ir en julio por la tarde a por tu coche, hay un gestor que te lo está matriculando. Y el gestor no está solo, tiene empleados que da trabajo y que trabajan. Y tiene que trabajar por la tarde. Yo entiendo que en la jornada de verano tengamos que trabajar menos horas porque hace calor. Pero déjanos, a nivel negociador entre trabajador y empleador, mínimo, ¿no? Déjanos un margen de horas que podamos trabajar, porque si yo tengo que entregar mi documentación a las 5 de la tarde, no me obligues a mi trabajo hasta las 2. Porque entonces no puedo hacer el servicio para que tú luego vayas a recoger tu coche. Está claro. ¿Hay alternativas para esas pymes y que se puedan adaptar a esta nueva normativa que no les comprometa de alguna forma esa viabilidad económica, Isabel? Sí, efectivamente, como te he dicho antes, yo creo que un ajuste del SMI y sobre todo una reducción en los costes de la seguridad social
que creo que todo ciudadano debería saber lo que le cuesta y lo que paga la Seguridad Social en su nómina cada vez que le dan una nómina, cada vez que cobra un mes. Vienen las nóminas, pero ¿no? la gente Ahora no lo lee. mismo. No lo lee. No lo lee, María. Pero sí, hay que leerlo bien. Pone coste de la empresa, que tanto por ciento que se aporta para X, viene muy detallada. Creo que una reducción, un nómina. régimen transitorio y una ayuda en ese debido a la inflación que sufrimos y a lo que estamos sufriendo, una ayuda en esos costes salariales sería muy importante y una ayuda muy grande para esas pequeñas empresas para que puedan seguir funcionando, porque no olvidemos que las pymes son el eje básico de la economía de este país. No nos carguemos, no destruyamos a las pymes, porque entonces yo creo que sería un desastre y nos cargaríamos la clase media de este país. Bueno, pues ese estudio nos deja unas cifras abrumadoras, señores. La reducción de la jornada laboral podría costar 15.300 millones de euros a las pymes, a la pequeña y mediana empresa. Un cálculo que ha hecho el Consejo General de Gestores Administrativos de España en base al SMI, al Salario Mínimo Interprofesional, con una jornada de 8 horas. Habrá que ver cómo nos adaptamos a aquellas personas que tienen también contratos de media jornada, reducciones de jornada, salarios un poquito más elevados dependiendo del cargo que sostenten dentro de la empresa. Ese control de horario también ahora que se quiere digitalizar en todo, porque hasta ahora, como bien decía Isabel, las empresas pequeñas no tenían la obligatoriedad de hacerlo de forma digital, sino que en papel ahora mismo era válido por completo dentro de una inspección laboral o una inspección de trabajo. Pero veamos cómo se regula todo. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué nos queda de tiempo? Bueno, se está presionando por parte de la parte empresarial para que sea 2026, pero el gobierno quiere hacerlo cuanto antes. Ellos han hablado de enero del 2025, pero están intentando, por medio de decreto ley, que sea en este mismo año y que si se hace, por ejemplo, en septiembre, que se ajuste la jornada de 37 horas y media de manera proporcional. Yo lo veo una barbaridad, creo que sería desproporcionado y demasiado acelerado y que tendría muchos perjuicios económicos para la economía y que creo que no va a aumentar la productividad y que va a generar desempleo. Pero ahí estamos. Isabel Motas es la consejera y presidenta del Colegio de Gestores Administrativos en Albacete. Gracias por acompañarnos, por arrojar algo de luz también a este tema que está candente, que está de plena actualidad, como es esa reducción de la jornada laboral, que la vamos a tener ya en breve. Gracias, buen día. A ti igualmente.